Hola, soy Stephanie Veleira Vizcarra, nutrióloga clínica, y en este podcast descubrirás herramientas y consejos para alcanzar tu mejor versión. Este episodio es patrocinado por Multiblue, suplementos hechos con ingredientes naturales que puedes encontrar fácilmente. Bienvenidos a otro episodio de Wellness Wave. Hoy estamos con el doctor Víctor Encina, que es traumatólogo, ortopedista y cirujano de columna. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Steph. La verdad es que estoy emocionado. Excelente. Va a ser muy interesante este episodio, porque a todas las personas que les duele la espalda, a todas las personas que tienen problemas, se van a poder como vincular con este episodio. Así que platícanos, ¿qué fue lo que te motivó de hacer esta especialidad? ¿Por qué quisiste enfocarte en esto? Mira, la verdad en medicina hay tantas áreas que dices, órale, yo me podría dedicar a todo porque como que muchas cosas te atraen, ¿no? Cuando vas estudiando medicina. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cardiología, me gustaba mucho neurocirugía y me gustaba mucho medicina interna, que es como, ¿viste el Doctor House? Sí, claro. Que como que eran diagnósticos y cosas muy extrañas. Pero lo que realmente vi que era bueno era en traumatología y ortopedia, que básicamente es todo lo del sistema musculoesquelético, huesos, incluido columna y toda la biomecánica del ser humano. Porque a mí siempre me gustó las matemáticas, la ingeniería, los vectores y todo eso. Creo que era muy bueno. Y en esta especialidad ves mucho eso. Tienes que hacer cálculos para, por así decirlo, hacer osteosíntesis o reparar huesos de acuerdo a los ángulos, ¿no? De deformidades. Entonces, eso era lo que más me gustaba. También me gustaba mucho la parte en la que el músculo funciona. Por ejemplo, el bíceps, que tiene dos cabezas para hacer la flexión y pronación, tienes que saber a cuántos newtons se puede flexionar y a cuánto se puede extender. Entonces, todo ese tipo de cosas como de freaky me gustaban mucho. Entonces, ya a partir de ahí, pues ya fui viendo qué más me gustaba. Me gustaba mucho el hombro, la rodilla, la cadera y finalmente la columna era lo que más me encantaba. Ok, wow, qué padre. Oye, yo tengo una duda. Porque ahorita que creo que como todos están intentando ser más sanos, todos están intentando, no sé, ves a los chavos de que están mejor que las generaciones atrás, hasta en el ejercicio que hacen y todo, porque siento que hay más personas que ahora tienen más problemas de espalda, de columna, de cuello, de todo. Mira, yo creo que pueden ser por dos cosas. La primera es porque hoy en día tenemos más diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Habemos más doctores y hay más personas también en el mundo. Antes, de hecho, hace 5 años éramos 7.500 millones de seres humanos. Hoy somos 8.000 millones, ¿no? Entonces se ha hecho exponencial la cantidad de seres humanos. Entre más humanos hay, más problemas van a tener y se diagnostica más. También hay más ortopedistas, hay más acceso a la salud y hay más también métodos diagnósticos. Yo creo que eso aumenta los diagnósticos. Lo segundo es que hoy en día justamente nuestra generación, yo creo que tú eres más joven que yo, pero nuestra generación pues se dedica más a hacer actividad deportiva. Y no es que esté de moda, sino que simplemente es una tendencia a nivel mundial. Literalmente tú ves a alguien de la India, ves a alguien de Reino Unido, alguien de Rusia, todos más o menos entre los millennials y generación Z, pues sí forma parte fundamental hacer ejercicio, ejercitarse. Y dentro de eso, la mayoría de nosotros no sabemos hacer deporte. De hecho, tú pregúntate, ¿no? Por ejemplo, cuando tú has intentado hacer una nueva disciplina o cuando ves a algunos amigos o conocidos que empiezan a hacer una nueva disciplina, pues es muy emocionante hacerlo y empiezas a hacer mucho y empiezas a decir, bueno, yo ya lo vi, yo ya conozco a fulanita, fulanito y empiezan a hacer los movimientos, pero realmente sí es una ciencia, es una cosa que se llevó muchos años de desarrollar. Por ejemplo, el CrossFit, ¿no? Vamos a poner un ejemplo del CrossFit. Y el CrossFit es uno de los deportes que más lesionan el hombro. Es súper sabido, ¿no? En ortopedia. Pero la gente no lo sabe. ¿Por qué lesiona tanto el hombro? Porque esos movimientos rápidos en el que tú haces una flexión rápida o has visto cómo se cuelgan, ¿no? Del tubo. Sí. Realmente eso necesitas muchas repeticiones lento primero para acondicionar tu hombro y después repeticiones a una velocidad mediana y luego una velocidad rápida. Pero todo el mundo quiere empezar rápido y por eso se lesiona. Wow. Hoy en día al hacer maratones, ¿no? Que está de moda hacer maratones, ¿no? Los runners. ¿Has conocido a alguien que quiera hacer maratones o que corra más de 10 kilómetros? Seguramente sí. Y pues empiezan y la verdad es que las endorfinas de correr es como, a ver, me siento genial, yo lo podría hacer toda mi vida. ¿Por qué no lo había hecho antes? Esto te da una sensación de que no te puede pasar nada y realmente tú puedes empezar a correr 3, 4, 5 veces por semana, lo cual no está mal.
pero si no está acostumbrado tu cartílago de la rodilla, también se lesiona. Entonces yo creo que estas últimas generaciones se lesionan más, tienen más problemas, porque también hay más acceso a hacer cualquier deporte o cualquier actividad. Sí. Y realmente está muy normalizado. Realmente todos decimos, a ver, pues yo voy a hacer esto y porque lo hizo fulanita o fulanito. Realmente yo creo que es por eso. Esas dos cosas. Más gente y también una tendencia que está así volviéndose muy, muy, muy grande en el mundo. Sí, aparte siento como que estamos mal acostumbrados a vivir con dolor. O sea, es como que, por ejemplo, a mí me pasó de que antes de que se hiciera moda, antes de que empecé a correr, y literal yo corría, o sea, había días que podía correr 5 kilómetros y había días que me echaba 10. Pero súper mal me los echaba en la calle. En la calle. O sea, y en la calle, en la banqueta, de que con el tope, con toda la grieta. O sea, al final terminé, me acuerdo un día que terminé llorando, o sea, porque literal estaba arrastrando ya el pie y yo de que dije, no, voy a seguir corriendo. Y literal ya tenía súper lastimada la rodilla. O sea, después de eso tuve como un año que ya sí me ponía tacones y me iba de que a caminar un ratito, no aguantaba la rodilla. Y pregúntame si me fui a checar. No te fuiste a checar. Nunca me fui a checar. Nunca. Entonces siento que malamente entre que no tenemos esta cultura de, a ver, ¿te duele? Te checas. ¿Sabes? O sea, no te acostumbres a vivir porque a veces te duele y a veces no te duele y dices, ay, pues es que no me duele siempre. Me duele nada más de que cuando estoy en tacones y camino de que 3 horas. ¿Sabes? De que, o sea, entonces nos acostumbramos mucho a eso y creo que ahí hay un gran error. Totalmente, sí. Y sí es cierto, ¿eh? La verdad es que los que están haciendo deporte constantemente, así tienen esta creencia de que el ejercicio duele, ¿no? Y realmente lo que tú hacías, corrías y pues decías, a ver, yo ya hice 10 kilómetros. ¿Por qué me empiezo a doler a los 5 otra vez? O sea, piensas que es algo normal. Y realmente sonará a lo mejor algo extraño, pero el dolor lo hemos normalizado mucho en la actividad física. Pero no sabemos distinguir entre dolor después del ejercicio y dolor limitante, ¿no? Que es una limitación en el que realmente ya no puedes ni pararte, ¿no? Porque cuando ya te da una limitación en el que tú ya no puedes hacer tus actividades normales, realmente tienes que ir al médico. Entonces, no sabemos distinguir eso, yo creo. ¿Y cómo podemos diferenciar entre el dolor muscular y el dolor de nervio? Ok, dolor muscular, fácil, ¿no? ¿Alguna vez te has golpeado así con una esquina de algo? Todos los días. Todos los días me pego con todo. Que no te fijas, te golpeas con la cama o algo. El dolor muscular es un dolor localizado. Es un dolor que realmente tú puedes decir está aquí, va de aquí a acá. Ok. Y es un dolor que tiene un grado de intensidad más alto que va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Okay. Es un dolor muscular. O a veces puede aumentar cuando haces actividades. El dolor de nervio es completamente diferente, es un dolor muy especial, porque el nervio, como se ramifica a varios lugares y da sensibilidad y fuerza a los músculos, pues si tú te lastimas un nervio, vas a tener un dolor bastante extraño. Déjame explicarte. Es un dolor que se irradia. La irradiación es cuando empieza aquí el dolor, pero puede acabar un poco más abajo, ¿no? De mi rodilla. Yeah. Y ese dolor aparte es un dolor con una característica especial que puede acompañarse de quemazón, de hormigueo, puede acompañarse de falta de sensibilidad y también de una sensación en la que, por ejemplo, cuando tú tocas la piel, tú disiernes que son dedos, pero con este dolor, cuando tú tocas la piel, tú no disiernes qué es lo que te está tocando. Entonces es una falta de propiocepción, ese es el término adecuado. Okay. Entonces tiene muchas cosas el dolor neuropático, que es del nervio. Entonces sí es un dolor en el que tú tienes que decir, híjole, está irradiado, tiene hormigueos, tiene quemazón, a veces aumenta con el frío, disminuye con el calor. Entonces son muchas cosas y también depende qué tanto daño haya tenido el nervio. Si viene más desde la columna, si viene de un nervio periférico o un nervio que está casi en los dedos, ¿no? Que es todavía más periférico. Ahí varía mucho, pero son dolores completamente diferentes. Sí, como cuando te lastimas o sea, cuando te duele la ciática. Ajá, justamente. O sea, a mí nunca en mi vida me había pasado. O sea, yo sentí que envejecí 5 años el día que me dolió la ciática. O sea, fue como, literal, me agaché por algo y sentí, o sea, pero yo no sabía que te pasaba eso. Desde la cadera hasta el pie. Y mi hermana también es doctora y yo de que, oye, de que no me podía levantar, me duele que desde la espalda hasta el pie, de que, ¿qué es? Y ella me dijo de que, de que chécate. Y tampoco me chequé. Y lo dejaste pasar. Me lo dejé pasar, pero se me quitó, ¿verdad? Pero tengo que checar todo eso. Oye, y ahorita que también estamos utilizando muchísimo el teléfono,
¿qué tanto, o sea, qué tantos pacientes ves o qué tanto tú ves el porcentaje que ha aumentado de personas que tienen lastimado como las cervicales, el cuello o la postura de estar así con el teléfono volteando hacia abajo? ¿Qué tanto nos afecta? Es súper común hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos curvas normales en la columna. Nuestra columna tiene, podríamos decirlo, algo que se llama cifosis, que es como una joroba así, Ok. y una lordosis, que es la inversión de la joroba. Ok. Es la espalda baja, para que me entiendas, donde acaba la columna. Donde nosotros tenemos la cifosis, que es como la joroba natural. Es una joroba, tú vete en un espejo o vete de lado y ve que al final de donde acaba tu cuello, hay una pequeña jorobilla, ¿no? Hay unos la tienen más pronunciada que otras. Al estar nosotros estando con el celular así y haciendo lo que hacemos, ¿no? Viendo Wellness Wave o estamos viendo cualquier otro podcast, estamos todo el tiempo así, ¿no? Entonces, el ser humano no está diseñado para tener la barbilla pegada a tu pecho y que justamente toda la carga de nuestra cabeza cambie. Nosotros estamos diseñados para estar la mayoría del tiempo así como estamos tú y yo en este momento. Ok, yo. Al estar, digo, no te voy a preguntar cuál es el tiempo normal que te dice el iPhone de cuánto tiempo has estado en semana al día, pero normalmente si pasas más de 5 o 6 horas en esta posición, pues evidentemente la carga de tu columna va a cambiar completamente. Entonces, esto te va a predisponer a que tu columna se deforme de cierta manera y que formes algo que se llaman hernias. Y las hernias básicamente es que tus discos empiecen a sacar su contenido y a tener más presión donde debe ir entre vértebra y vértebra. Fuera de eso, los músculos se adaptan a esa cifosis. Entonces, los músculos, como no se deben estirar tanto tiempo así, 8 horas, 5 horas así, pues los músculos empiezan a tener una reacción que se llama contracción muscular. Los músculos tratan de regresar tu cabeza para que tú no hagas eso, entonces se contraen y en cierta manera protegen tu espalda para que tu columna no se desbalance. Entonces jalan tu columna hacia atrás y hay una contractura muscular. Entonces todo el tiempo, si tú estás así, vas a generar contracturas musculares, vas a tener un dolor justamente por debajo del cuello y te va a doler también cuando hagas una extensión porque no estás acostumbrado a hacer extensiones por estar tanto tiempo así. Todo esto te va a llevar a una degeneración o una progresión de la enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales que va a hacer que se achique el espacio y tengas un dolor crónico y después vayas a tener otros problemas. Y incluso puedas generar una joroba, así te lo digo, o una cifosis, con el término médico, a largo plazo. Si estás así más de 10 años, pues evidentemente sí. Y ya empezamos a verlo, porque el uso del celular pues no tiene poco tiempo. Sí, no. Y la adicción al celular tampoco tiene poco tiempo. Entonces ya empezamos a ver gente de 40 y tantos años, 50 y tantos años, ya con cifosis, y son gente que se dedica a trabajar en su celular. O sea, es entendible. Pero si ya están así, ves su espinograma, que es como la parte donde ves toda la columna de lado y de frente, y ves que ya tiene una cifosis. Ya no puedes regresarlo. La única forma de regresarlo es operándolo y poniendo tornillos transpediculares para enderezar la columna. Obviamente no lo hacemos porque no lo amerita. Sí, claro. Pero el hecho es de que ya esa parte estética sí cambia. Entonces son muchas cosas que te puede causar a largo plazo esta parte en la que estás en el celular todo el tiempo. O sea, y ya no hay forma, o sea, una vez que ya tienes la cifosis, me siento en clase, sí, de que cifosis, ya no hay forma de regresar como tu espalda o como tu cuellito a la parte normal, sí, con ejercicios, con otra cosa que no sea cirugía. Claro que sí. Es más, si nos damos de cuenta, o sea, hagan el ejercicio mental. Si tú te das cuenta que lo haces mucho o que todo el tiempo tu barbilla está pegada a tu pecho o que todo el tiempo tienes el cuello así, pues empieza a dejar un poco el celular. O si vas a ver el celular, al menos, pues velo un poquito más arriba, ¿no? Justo, era lo que te iba a preguntar, o sea, como que entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, a ver, también de que si yo traigo el cel todo el tiempo así, pues eventualmente lo que va a seguir que te hace lastimar van a ser los brazos, ¿no? O no sé. O luego, también siento que los dedos, o sea, yo de hecho tengo un dedo medio deforme, literal, por detener el teléfono de que así, o sea, como que arriba de mi dedito chiquito. Entonces tengo como el huesito de que marcado, ¿sabes? Pero a lo que voy es como, ¿qué otra postura podemos tomar para cuando estamos con el teléfono? ¿O cuál es la forma correcta para alguien que trabaja con el teléfono todo el tiempo y para que no les pase esto? O sea, si no quieres de que esté todo el tiempo de que cargando el teléfono enfrente de su cara. O sea, lo ideal es disminuir el uso, sí. Ok. Tal vez si no lo podemos hacer, lo ideal sí sería elevarlo un poco más. Lo otro que si no lo podemos hacer... Comprar un aparatito así de que te lo tenga. Justo, has visto como esos adaptadores en los que, incluso en Asia, mucha gente tiene un aparato en el que se pegan el pecho y tienen su celular así y literalmente nada más están ellos así enfrente del celular
Y ya como allá con comandos de voz funciona el celular, pues ya nada más están controlando. A ver, ya es una exageración, ¿no? Claro, claro, claro. Pero creo que todo eso, y aparte hacer mucho ejercicio. Si tú haces mucho ejercicio, si tú ejercitas tus trapecios, tu región cervical, pues nunca vas a tener esos problemas. O sea, los corredores de Fórmula 1 no tienen esos problemas. Yo creo que no. Justamente que acaba de pasar la Fórmula 1, no creo que tengan esos problemas porque ellos usan muchísimo su cuello. Y tienen el cuello súper fuerte. Entonces, justamente ellos no lo van a tener. Ok, excelente. ¿Y qué posturas son como las peores? O sea, que estamos normalmente normalizados a hacer y que nos van como entre que deformando y entre lastimando. Mira, vamos a verlo por frecuencia de lo que más se opera en cirugía de columna y es las lumbares, ¿no? Nosotros cuando nos sentamos en una silla, en la oficina, en cualquier lugar, en tu coche, pues siempre nosotros tratamos como de pegar completamente la espalda al asiento. Lo ideal es que no, porque la columna no es plana, la columna tiene curvas. Hoy ya se recomienda que si vas a estar mucho tiempo sentado editando o viendo consulta o viendo cualquier cosa, pongas un cojín detrás de tu espalda lumbar. Un cojín para que te quede así. Para que saque un poco. ¿Has visto las sillas gamer que usan los gamers que tienen un buen de aditamentos? Y todo? Esas son las mejores sillas, de hecho, para hacer tu trabajo, sí. Si tú te compras una silla gamer, vas a evitar todo este problema de la columna. Porque las sillas normales... Pero si te pegas a la silla, ¿no? Si no, sí, tienes que pegarte a la silla, justamente. Porque cuando estamos así, o cuando estamos literalmente súper pegados a la silla, pero no tiene un soporte lumbar, pues sí vas a tener dolores de espalda a largo plazo si estás a lo mejor sentado más de 4 o 5 horas. Si no estás sentado tanto tiempo, no vale la pena comprarte una silla gamer. Pero si sí estás sentado y trabajas para eso y vives de eso, yo sí te lo recomendaría completamente. Otra cosa es también tonterías, ¿no? Que, por ejemplo, hoy hay un término que se llama higiene de columna, que dicen, ¿cómo tienes que tener tu columna vertebral? Y sí existe. Digo, la columna vertebral, nosotros incluso al agacharnos por algo, dicen, no te agaches doblando toda tu columna. Y todo el mundo se preguntará, ¿por qué siempre dicen eso? Realmente es porque tu columna distribuye las cargas de una manera especial. Y si tú te agachas siempre de una manera incorrecta, que ahorita no lo puedo hacer, pero después ahí les mostraré, tú vas a desgastar más tus discos intervertebrales. Y en un futuro a los 40, 45, 55 años vas a tener hernias discales. Entonces tú tienes que educarte a agacharte de una manera como estamos diseñados. Yo sé que está raro, pero cuando te agaches por algo pesado, dobla tus rodillas o incluso híncate con una rodilla y deja la otra rodilla doblada. Como cuando un caballero entrega su espada, así. Así, y te agachas por las cosas. Si tú te agachas de otra manera, vas a distribuir mal tus cargas. Ahora, eso no te va a pasar por agacharte una vez así. Te va a pasar siempre. 10,000 veces te va a pasar eso. Y otra cosa también es que ejercites tu espalda. Tú has ido al gimnasio, has visto pues la gente que ejercita en el gimnasio. Dime cuántas personas ejercitan su espalda baja. Pues es que tampoco estoy fijándome qué hace el otro, ¿no? ¿O tú la ejercitas? No. Es muy raro, realmente. Yo tampoco. Entonces, mucha gente no ejercita su espalda. O sea, ejercitamos todo y aumentamos de masa muscular arriba, en las piernas. Pero nadie se enfoca en Pero el core y el core también enfrente. Sí, justo. Pero atrás, ¿por qué no? Tendría que ser uniforme. Entonces, cuando aumentamos el peso del músculo adelante, arriba, abajo, pero atrás no, pues todo se va encorvando poco a poco porque nuestra espalda no está creciendo o hipertrofiándose al mismo ritmo que todo nuestro cuerpo. Entonces, es muy común también eso, que la espalda baja no la ejerciten y también te cause muchos problemas en un futuro. Y justo dentro de todos los achaques que tengo, bueno, ya uno cuando tiene 30 y tantos años, pues ya te pegan las cosas. Me acuerdo que una vez me tocó hacerme una radiografía porque me iban a operar de otra cosa, ni siquiera la espalda. Y literal, el chavo que me hizo la radiografía me dijo de que, oye, ¿te puedo decir algo? Y yo de que sí. Me dijo, no sé si sabes, pero tienes de que muy mal tu columna, de que solo para que te cheques con alguien. Y yo como, sí, ya me habían comentado porque, o sea, yo hace mucho choqué y me esguincé las cervicales. O sea, estamos hablando de hace como 6 años. Y no sé, pues en ese entonces creo que cometían el error de dejar mucho tiempo y me dejaron 2 meses con collarín. Entonces no sé si afectó más o qué pasó, pero pues obviamente con el tiempo tengo súper mal ahorita las cervicales y ya la última vez que me chequé tengo escoliosis también. Entonces como que pues sí, o sea, creo que también me dijeron que era como algo que se podía como corregir porque era también como por contractura. Pero con el tema de escoliosis también se pueden hacer hernias después. ¿O qué pasa cuando tienes escoliosis como que, a ver, que no naciste así, se te fue haciendo como que entre contracturas, entre que te lastimaste? O sea,
cómo lo puedes corregir y qué te puede pasar si no lo corriges. Ok, Asústame, que para ir al doctor. Primero que nada, ya para que a lo mejor alguien que te haya dicho de primera instancia, oye, tienes tu columna muy mal, es porque sí vio algo que le llamó la atención. Segundo, el collarín que se pone para los esguinces cervicales, el collarín blando que te ponen ahí. Malísimo. Es muy malo si no tienes una fractura cervical. O sea, yo dormía con el collarín. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué está mal? Porque el collarín lo que hace es inmovilizar tu cuello. Sí. Y tu cuello está contracturado. Entonces, lo que tú necesitas, si no tuviste una fractura, la única forma de inmovilizar una extremidad es porque tengas una fractura. Ya. Tú no tuviste una fractura, No. tuviste un esguince de músculos. Sí. Entonces, lo mejor es desinflamar y después valorar con una radiografía y después ejercitar tu cuello. Realmente, tú tienes que empezar a mover tu cuello lo más pronto posible después de desinflamar y después tener una fisioterapia y rehabilitación para fortalecer tu cuello. Si lo dejamos inmóvil, tus músculos se van a disminuir de tamaño y tu columna se va a empezar a desbalancearse. Y digamos, los cuerpos vertebrales ya no van a estar alineados. Entonces, tiene todo el sentido del mundo lo de la... Y puede que exacerbes, tú ya tenías algo que se llama escoliosis, que literalmente es que tu columna no esté alineada con tu esqueleto axial. En términos generales, el esqueleto axial es todo lo más importante de nuestros huesos. El sistema esquelético es la pelvis y la columna. Entonces, si eso no está alineado, pues evidentemente vas a desarrollar algo que se llama escoliosis. En términos generales, términos médicos, una angulación mayor de 10 grados en un plano coronal. Eso es la definición de escoliosis. Pero para que me entiendas, que se vea tu columna chueca, ¿no? Ya, sí. Te chueca en lumbares, torácicas o cervicales. Entonces, si hacemos una medición, veo tu espinograma y hago una medición y dices, mira, Steph tiene una angulación de más de 15 grados a nivel cervical, pues ya diría, bueno, empieza con un poco de escoliosis, ¿no? Sí. Leve, grados leves. O sea, yo literal la silla de... O sea, yo sí estoy sentada de que más de 6 horas diarias, o sea, cuando estoy en consulta, y ya siento, o sea, mi silla literal está como hundida de un lado más que del otro. O sea, siento que ya tengo de que la pompichoca, ¿sabes? De que literal. Digo, me río, pero no da risa. Cómprate una silla gamer, te va a ayudar. Sí, justo ahorita que lo dijiste, dije, vamos a tomar ese dato. ¿Y cuánto tiempo es demasiado tiempo sentada cuando estamos hablando de trabajo o de cualquier cosa? Ya demasiado tiempo, yo creo que es más de 3 horas, 2 horas. Normalmente que si estás al menos más de 1 hora sentado, tienes que levantarte y moverte. Yeah. O al menos en la silla, si tienes un soporte lumbar, sí mover las piernas. Yo no recomendaría estar más de 2, 3 horas diarias sin moverse en una silla. Eso no te va a ir bien a tu sistema musculoesquelético y ahorita tal vez no te moleste, pero cuando seas viejo en el 2050 y tantos, te vas a acordar de mí y vas a decir, hubiera parado, hubiera movido más, ¿no? Y pues llegarás a cirugía, ¿no? Ese es el gran problema. Ay, ¿no? Ese es el gran problema. Ok. ¿Y qué tanto recomiendas para evitar tal vez, digo, a las personas que pueden, ¿no? En mi caso como nutrióloga creo que no está tan cool que tu nutrióloga esté parada mientras te está atendiendo, pero ¿qué opinas como en los escritorios que la gente está parada? O, ¿sabes? No sé si has visto como que están parados o que son como más ergonómicos. Como, ¿qué opinas de esos estilos de escritorios? Yo creo que está muy cool. Ahora que los espacios de trabajo se han vuelto más amigables para todo el mundo, por ejemplo, en Google, ¿no? Que todos pueden sentarse donde quieran o pueden pararse o pueden tomar sus juntas donde ellos quieran. Creo que eso es la realidad. No tienen que estar estáticos en un lugar. Tú como nutrióloga, no creo que te convendría estar parada en la consulta. También medio raro, ¿no? También dirían, ¿por qué no se siente la doctora? ¿No? ¿Por qué no se siente Steph? Entonces, yo creo que lo ideal sería que sí estuvieras sentada en tu consulta sin ningún problema, pero entre cada consulta al menos un descanso de 5 minutos en el que te pares, estires las piernas o te estés moviendo en tu silla. Mira, el movimiento, eso es un tip muy importante. Si no puedes tener movimiento, trata de acercarte más al movimiento, porque el movimiento es vida. Si tú dejas de moverte, si no te paras de tu cama en una semana, imagínate, eso es un dato muy interesante. Si tú no te paras de tu cama en una semana, todos tus músculos empiezan a disminuir hasta un 30% su volumen. Okay. Incluso tus órganos empiezan a funcionar inadecuadamente. Y puede que si tú pasas ya más de un mes, te puedas morir. Y aunque no tengas ninguna enfermedad. Entonces, ¿por qué crees que las personas que operamos, a la gente de la tercera edad que la operamos y la mantenemos, queremos que esté en cama al menos 2 días, pero después le decimos, tiene que moverse, tiene que pararse? Realmente los doctores que te dicen reposo absoluto durante un mes, está mal. Eso ya no está actualizado. Entonces, yo creo que si tú te acercas al movimiento, si estás sentada, te mueves un poco, cambias de postura, eso es lo suficiente. No tienes que estar parada dando consulta. No creo que sea tan necesario. Entonces,
Acuérdate, el movimiento es vida y estar estático es la muerte. Ok, muy bien. Y en el caso de cuando te duermes, o sea, ¿cuál es la forma correcta de dormirte, de acostarte para no lastimarte? Porque también pasa mucho como, ya obviamente si estás en tu cama y tienes la almohada que te ayuda, o sea, ahorita que yo vengo para Ciudad de México y que tengo las cervicales lastimadas, o sea, hotel que llego, el día siguiente me estoy muriendo de dolor de cuello, me duele la cabeza del dolor de las cervicales, de que no son mis almohadas, no es mi cama y todo está diferente. O sea, ¿qué puedo hacer en estos casos también de que, aunque tú cambies de cama, cuál es la forma correcta para que no te esté pasando esto? Esa es una pregunta bastante polémica porque se ha discutido mucho y aunque no lo creas, hay estudios para determinar cuál es la forma correcta de dormir. No hay. Acostado. Y durante años se han peleado, ¿no? Por ejemplo, hubo una tendencia donde decían la mejor forma de dormir es en una posición fetal, como nosotros estamos en el útero de nuestras mamás, ¿no? Sí. Que es una posición fetal, que literalmente doblando las rodillas y de lado, ¿no? Esa era la tendencia que decían, eso es lo mejor para dormir porque no daña tanto tus cervicales, si te pones del lado derecho a lo mejor no te da tanto reflujo, muchas cosas, sí, ¿no? Sí. Pero después vieron que no todas las personas pues, tienen eso porque muchas personas tienen lesiones de hombro y entonces si tú te ponías de lado, pues te lastimabas más el supraespinoso o el manguito rotador. Okay. Entonces decían, no, ahora la mejor forma para dormir es sí fetal, pero ahora un poquito hacia abajo, viendo hacia la almohada, ¿no? Así, sí, digamos que prono, ¿no? Digamos, viendo hacia la almohada. Y luego dijeron, no, porque no puede entrar aire adecuadamente a tus pulmones, ¿no? Okay. Y luego decían, ahora vamos a volver a lo normal, ¿no? Viendo hacia arriba. No, que entra menos aire todavía si tú estás acostado completamente en decúbito supino, que es estar literalmente viendo hacia el techo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Duerme como quieras. La conclusión es, duerme como tú te acomodes. Ok. Como tú te acomodes. Pero lo ideal, lo más importante, es que no te despiertes durante la noche tantas veces. Descanses. Eso es lo más importante. Y si tú duermes a lo mejor de boca abajo, de lado, posición fetal, pues sí, está bien. Pero sí, eso sí, tienes que dormir en un colchón adecuado, sea la posición que tú tengas, ¿no? Un colchón adecuado quiere decir que a lo mejor no esté tan suave o tan duro como una roca. Entonces, que tenga un punto medio, porque eso va a preservar tu posición anatómica, digamos, no va a ser como que tu cadera se baje más y que tus hombros estén más abiertos. Por ejemplo, tú que usas me imagino que usas una almohada especial por lo de las cervicales, sí. ¿No? Tú encontraste tu almohada, ¿no? Dijiste, esta es la almohada que yo necesito, esta es la que me recomendaron y así duermes, ¿no? Seguido. Tienes una buena temperatura en tu habitación, tienes me imagino que apagas las luces, sí. No hay como estímulos ruidosos ni nada de eso y la posición en la que duermas es la adecuada. Okay. Pero el colchón es lo más importante, realmente. Entonces tienes que ver si no es tan duro o no tan suave. Tiene que ser un punto medio. Ok. ¿Y qué almohada es la que recomiendas? Digo, yo obviamente usé la que se me acomodó también, porque ya ves como que dicen, no, que memory foam, no sé qué. O sea, a mí no me servían, ni las que están como muy gigantes, alconchonaditas, me dolían más. O sea, yo sentía que se me zafaba ya el cuello de la espalda. Y me compré una como gelecito, o sea, que está como más gelatinosita y como que eso sentí, y aparte está más delgadita. ¿Cuál es la almohada correcta que te pueda ayudar un poquito más para temas cervicales, espalda? Justamente la que acabas de decir. Ah, wow. Porque mira, en los pacientes hospitalizados, okay. Que van a pasar muchísimo tiempo acostados y tienen que moverlos y todo eso, sus camas están hechas de algo parecido a lo que está hecho tu almohada. Okay. Están hechas como de gel. O algunos les indican camas de agua o camas que tengan este recubrimiento de gel. Porque evidentemente si van a pasar tanto tiempo acostados, necesitan tener como... Que se molde un poquito. Se molde un poco y que no cause tanta presión sobre tus puntos de presión. Como para evitar llagas, ¿no? Exactamente. Ajá. Tu punto de presión a nivel cervical es justamente donde acaban las cervicales o tu nuca, ¿no? Que es lo que realmente toca la almohada. En este caso, pues tú evitas eso y que no haya tanta carga en esos puntos de presión. Okay. Entonces, sí. Esa es la más adecuada, pero a lo mejor no mucha gente tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces, lo ideal sería como, pues, sí, como te digo, entre duro y blando, pero que los puntos de presión no todo se recaiga justamente en esta joroba o la cifosis, sí. Y que no todo caiga en tu nuca. Entonces, como que todo se distribuye adecuadamente. Pero justamente esa es la respuesta que tú buscas, la que tú usas. Wow. Sí, justo fue porque mi mamá es de que también, mi mamá tiene hernias, o sea, pero porque todos nos ha pasado algo, ¿no? Mi mamá también chocó hace 1000 años, en diferente choque y todo, pero ella usa la típica que se supone como que tiene una ondita,
No, o sea, esas me matan. O sea, yo las que se supone que son, no me sirven. No te ayudan. Y esa fue la única que me sirvió y como que siento que está más plana, como que no tiene tanta forma. A mí se fue la que me funcionó, pero justo, y por eso cuando llego a un hotel y que tienen las almohadas gigantescas, es de que me mata. En esos casos es mejor, o sea, si estás en un hotel, las almohadas están gigantes, te va a doler 100% seguro el día siguiente el cuello. ¿Es mejor quitarte la almohada o...? A lo mejor no. Yo, por ejemplo, sí me ha pasado eso y lo que digo es, hablo a recepción y digo, oiga, ¿no tiene otro tipo de almohada? Y si te dicen, no tenemos. Pues ahí sí la quito. De que no, Sí. mijo, de que aquí les doy lo que hay. Sí. Ok, entonces ahí la quitas y eso está mejor todavía. ¿Y acostarte sin almohada no te afecta como un poquito las cervicales? ¿No te afecta nada? Depende, por ejemplo, qué patologías o no, qué no enfermedades tengas, ¿no? Por ejemplo, si ya tienes alguna hernia discal, ahí sí yo no recomendaría acostarte almohada. en algo plano. Entonces, ahí dependería. Tú a lo mejor no tienes ninguna hernia discal. Tú sí Ok. podrías, no hay ningún problema. Que lo hagas 1, 2, 3 veces, no pasa No nada. pasa nada. Si lo haces 10,000 veces, ahí sí, yo Ahí sí diré, nos puede hay que tener afectar. cuidado. Ok. Y ahora ya que hablamos del tema de la cama, la almohada y todo esto, vamos con el deporte. ¿Qué ejercicios tú crees que son los que más lastiman la espalda, el cuello, los hombros, todo? ¿Y cuáles son los que más ayudan? Híjole, aquí va a ser un poco polémico porque pues, todas las tribus de ejercicios, pues, si ven este podcast. Tú dale. Mira, cada quien puede hacer lo que quiere, nada más que sepan que tienen que ir a consulta después. Y Ok. ya. Un ejercicio que definitivamente yo tendría mucho cuidado en realizar sin una buena supervisión, un buen coach, sería el CrossFit. Ok. ¿Por qué te voy a decir? Porque el CrossFit, realmente todos los consultorios de los ortopedistas están llenos de CrossFit, de crossfiteros. Las cirugías de artroscopía de hombro han subido así como no tienes idea en los últimos ¿Por lo 10 mismo? años por los crossfiteros. Entonces, no es que el CrossFit sea malo. Nada más quiero que dejar claros. No es malo el ejercicio, es muy bueno. Hacer ejercicio es mejor que no hacer nada. Pero tú hacer un ejercicio que no sabes adecuadamente cómo hacerlo es muy malo. Sí. Entonces, ¿por qué el CrossFit? Porque el CrossFit ubicas los movimientos rápidos que hacen, que levantan Sí, así sí. pesas rapidísimo y lo bajan. De que la llanta. 20 Sí. veces, ¿no? 20, Sí. 25 veces o hacen barras y pull-ups y todo eso. Y luego saltan y levantan una pesa de un brazo nada más y luego del otro brazo. Entonces, todo eso predispone a que tu articulación, pues no esté lista para eso. Entonces, la articulación básicamente, en términos generales, y tiene muchos componentes, pero una articulación de un ser humano tiene cartílago en un hueso, cartílago en el otro, y en medio tiene líquido sinovial, que es la articulación. Si estos huesos que tienen cartílago chocan entre sí constantemente de una manera antinatural, va a haber un desgaste de la articulación más pronto. Por ejemplo, la rodilla tenemos el ligamento cruzado anterior, que es el que los futbolistas se rompen más, ¿no? Por ejemplo, el fútbol a un nivel profesional, un nivel muy alto en el que tienen que hacer giros sobre su propia rodilla. Eso es muy, muy peligroso. Yo te diría también el fútbol es súper peligroso porque los consultorios de ortopedistas están llenos de futbolistas Sí. que han terminado su carrera justamente por ruptura del ligamento cruzado anterior. O te digo, hay una lesión que se llama SLAP, que es una lesión que el bíceps tiene un tendón que sale justamente del hombro. Entonces, cuando tú haces una pull-up o levantas algo muy pesado, muy rápido o unas 25 veces, ese es el primero que se rompe. Ok. Entonces, esa lesión va a predisponerte a que todo el labrum, que es donde el hueso del húmero, que es nuestro brazo, con el labrum que se articula, se rompa. Entonces, se degenera y tienes que operarlo. Entonces, Ok. el paciente va a empezar con un dolor crónico y luego ya no va a poder hacer CrossFit. Entonces, yo diría, si el CrossFit... jugar fútbol constantemente sin una preparación física adecuada, fútbol, soccer, así, el que quieras Fútbol ver. americano también debe estar fatal, Uf, ¿no? es que ahí es un tema muy, muy controversial. El fútbol americano causa algo que se llama encefalopatía traumática Ay, crónica. como la película. Yo justo Sí. cuando vi esa película dije, si tengo hijos, no los voy a dejar ni de pedo jugar fútbol americano. Pero ni a ver, de chiste. Si lo juegas a lo mejor una vez por semana no es tan malo, pero si lo juegas ya a un nivel más amateur o profesional, pues O sí sea, vas a tener, eventualmente te vas va a tener a un pasar. daño cerebral, es evidentemente. Entonces, y te va a predisponer a otros problemas. O sea, en el y si futuro. es de que fútbol americano, sí te puede pasar que de repente se te bote la canica y, o sea, por ese mismo de que golpe o trauma cerebral. Imagínate, o sea, la NFL está demandada por casi no sé cuántos miles de jugadores de los años 80 y 90 que tienen la encefalopatía crónica, traumática. Madres. Entonces, sí es muy común, es súper común. Porque has visto el golpe y la cantidad de newtons de fuerza que se dan entre jugadores de Sí, sí, americano. son como chivitos golpeándose así. Sí, justamente. Y es como que dices, híjole, está muy padre, pero sí te va a causar un problema
A largo plazo. Largo plazo, Es justamente. que si te das cuenta como que ubicas como cada perrito, no tiene nada que ver el perro, pero ahí va, eso es mi cerebro es como los ejemplos. Cada raza de perro tiene como una probabilidad de cómo va a terminar de viejito, ¿no? De que hay unos de que el pastor alemán, pues la cadera se le va a desviar o así. O sea, siento que literal los deportes son así. O sea, es como fútbol americano, vas a tener un problema neuronal. Runners van a tener rodilla mal. Estás haciendo, ¿qué dijiste ahorita? ¿El primero? El CrossFit. CrossFit, te vas a lastimar ¿qué? El hombro. Articulación. Fútbol, te vas a lastimar. El ligamento cruzado anterior. Bailarines de ballet. Híjole, los metatarsos, los dedos de los pies. O sea, y así te puedes... Mala pisada. Los tenis del codo, el codo de tenista. ¿Voleibol? El voleibol puede ser el dos dedos. Lo más sano. Lo más sano, pero saltan mucho, ¿no? También las rodillas. Por ejemplo, los golfistas. Es lo que te voy a decir golf. Estaba a punto de decirte golf. Que dicen, el golf no creo que pase nada. No manches. Te duele horrible la espalda. Hay codo de tenista y codo de golfista. No, pero la espalda. Y la espalda, espérate, las lumbares es algo que ni siquiera la gente tiene. O sea, no, pues es que estás así. ¿Cuántos, por ejemplo, le preguntas el handicap a alguien, ¿no? ¿Cuál es tu handicap? ¿No? ¿En cuántos tiros vas a meter todos los hoyos? ¿No? Pero el hecho es de que hay gente que cuántos tiros va a hacerse en una ida al golf. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Pues duras como 5 o 6 horas cuando te vas a todo el campo. Medio día y haciendo girar sobre la columna. El movimiento de cizallamiento entre las lumbares es lo que más genera discos, genera hernias lumbares. Entonces es un problema también el golf, que dicen, parece que no va a causar ningún daño, pero sí causan daño. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo que los deportes sean malos. No, obvio. Son excelentes. Yo prefiero que la gente haga deporte a que no lo haga. Sí, preferimos que te lastimes, no pasa nada. Sin embargo, yo sí diría tener esta conciencia de ir con los mejores al hacer un deporte. Voy con el mejor entrenador, voy con las personas que saben para evitar una lesión. Y así vas a tener muchos años productivos y es más, vas a ponerte fuerte, vas a estar muy sano. Pero si tú lo haces así por tus calzones y dices, yo voy a entrenar todos los días y no sabes cómo hacerlo, como los runners, por ejemplo, que empiezas a correr y a correr y a correr. Y dices, como tú comprenderás. y tu cartílago se lesiona, pues ahí sí. Más bien ve con alguien que sepa, ¿no? Que dice, él ya corrió 90 maratones. Él sabe cómo correrlo adecuadamente, qué tenis utilizar, cómo respirar, ¿no? Cómo en la pendiente tienes que correr, cómo en el concreto tienes que correr, cómo incluso en ciertos tipos de pavimento tienes que correr. Incluso hay maratones, el maratón de la Ciudad de México, el maratón ¿es de Chicago, creo? No. Sí. O sea, todos esos maratones cumplen con diferentes condiciones que tú tienes que estudiar para no lesionarte. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que el deporte ya también es una parte en la que tú tienes que educarte y tienes que saber exactamente lo que vas a hacer. Porque antes era recreacional. Pero hoy ya todo el mundo pasó de lo recreacional a que ser competitivo dentro de lo recreacional. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Que siento que sí es tener el mejor entrenador del mundo, pero también es hacer el ejercicio. O sea, ya vas a tu clase de golf, aparte tienes que hacer ejercicios para fortalecer lo que vas a utilizar, ¿no? Sí. O sea, de que si vas a utilizar muñecas, si vas a utilizar... O sea, volvemos a lo mismo. Los de Fórmula 1 hacen un chorro de ejercicio de cuello. ¿Por qué? Porque si no, ya estuvieran con el cuello volado de que la cabeza por el otro lado. Sí. Entonces, o sea, si vas a hacer un ejercicio, no pensar nada más de que, pues voy a ser el mejor y voy con el mejor entrenador. No, también ve y haz el ejercicio que va a fortalecer los músculos que necesitas para hacer ese deporte. 1, tener el mejor entrenador. 2, y 3, checarte con tu doctor, ¿sabes? O sea, porque también es como lo que te digo, ¿no? O sea, yo también estuve como 8 meses en golf. Obviamente me dolió la espalda horrible y tenía el mejor entrenador, de verdad, es un tipazo, pero mi espalda está más cucha que nada. ¿Cuántos giros de cadera hacías al día? Yo de que cuando íbamos, desde que durábamos 3 horas de que practicando, o sea, ni siquiera fuimos a campo. Bueno, yo no alcancé a ir a campo en esos 8 meses, pues siempre era de que nada más estar tirando y 3 horas tirando. Así, o sea, entonces, claro que terminabas de que con la espalda súper lastimada, al día siguiente ya no podía ir a hacer ejercicio porque me dolía todo. Entonces, lo que ves como que... Y el profesor sí me decía, tienes que ir al gym y hacer el ejercicio que necesitas para la espalda baja. Y tienes que fortalecer tus brazos porque, pues, no manches, no tienes nada de músculo en los brazos, entonces ni puedes de que tirar bien, ¿no? Entonces, creo que esas 3 cosas, o sea, y estar bien checándote con tu doctor, porque también luego dices de que, bueno, pues ya hago todo eso, pero no me voy a checar como yo. Está muy mal, ¿sabes? Totalmente. No lo recomiendo, no lo hagan. Estoy de acuerdo con esos tips, están muy buenos, ¿eh? Tienes que hacer todo eso antes de empezar bien un deporte. Sí, porque creo que como que ese punto de fortalecer el músculo que vas a utilizar
nos está faltando mucho. En cualquier cosa, ¿no? O sea, ya sea golf, tenis, fútbol, lo que tú quieras, creo que eso nos falta muchísimo de que, quieres ser un profesional y quieres ser el mejor, haz ejercicio primero. Primero back to the basics y luego ya vas a hacer el deporte que quieras. Justo. Ya cuando estés fuerte, cuando estés acondicionado. Sí. Y ahora, en el gym, también como que qué tanto hay esta parte de que se lastiman, qué es lo que tú recomiendas, porque también, a ver, ahí literal estás fortaleciendo el músculo. Si lo que te gusta no es un deporte en específico y es nada más ir al gym, pues ahí estás fortaleciendo el músculo que vas a necesitar, pero aún así pues hay mucha gente que no va con el entrenador indicado, no sabe cómo hacerlo, que no sabe si tiene algún problema y ¡pam! Se lastiman. Totalmente. De hecho, el gimnasio también es otra forma en la que la gente que no está condicionada a hacer mucho ejercicio llega a lastimarse e incluso a tener lesiones que no le van a permitir seguir realizando ejercicio. Por ejemplo, hoy en día hay una tendencia súper cañona de fortalecer los glúteos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y los ejercicios que más sirven para glúteo son ejercicios que tienes que saber hacer muy bien porque les agregan peso. Peso muerto. Exactamente. El peso muerto es un ejercicio muy bueno, excelente, pero lo tienes que saber hacer. Sí. El peso muerto literalmente aumenta, no me recuerdo si unas 13 o 15 veces la presión entre L5 y S1, que son las vértebras de la parte más baja de tu columna. Y aparte el peso muerto también te predispone a, si no lo sabes hacer bien, a degenerar tu columna más rápido. Por ejemplo, el hip thrust. ¿Has visto cómo hacen el hip thrust? Que se pone una pesa aquí justamente y levantan, ¿no? Hip thrust es muy bueno, ¿no? Para glúteos, la parte posterior y todo eso. Pero mucha gente empieza con pesos que dices, a ver, tú, no sé, pesas 50 y tantos kilos. ¿Cómo de primera instancia vas a cargar tu peso? Vas a cargar 50 y tantos kilos y luego 80 kilos y luego 100 kilos si nunca lo has hecho? No está mal cargar pesos tan altos, pero si nunca lo has hecho, hay que tener mucho cuidado. Otros ejercicios que también en el gym, por ejemplo, los hombres queremos el ego lifter, ¿no? Que quieren decir, quiero que me vean que yo sí puedo cargar estos pesos que el que, no sé, que pesa 120 kilos de puro músculo, yo también lo puedo cargar. Entonces tratan de cargar pesos inhumanos, los cuales no van a tener buen resultado. Simplemente te vas a lesionar, ni siquiera va a ser bien la repetición y ni siquiera vas a crear la hipertrofia que quieres crear. Y no vas a poder seguir ya. Y no vas a poder seguir, te vas a tener que retirar del gimnasio. Entonces, lo ideal en el gimnasio siempre es tener un plan. Yo le digo a la gente, ten un plan. ¿Qué quieres primero? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres verte fit? ¿Quieres verte muy fuerte? ¿Quieres aumentar tus bíceps? ¿Quieres aumentar tus piernas, tus glúteos? Lo que quieras. Ten un plan. Y ese plan se lo dices a un coach que esté entrenado dentro del gimnasio, porque ellos se dedican literalmente a cargar peso. Sí. Y él te va a guiar exactamente qué es lo que tienes que hacer poco a poco. Siempre todo es gradual. De hecho, el sistema musculoesquelético es muy padre y es muy, muy inteligente y muy bueno. Tú puedes empezar a cargar peso literalmente mucho peso a la segunda o tercera semana que empiezas en el gimnasio. Realmente te adaptas súper rápido. Pero la gente quiere luego el primero o el segundo día cargar muchísimo peso. Entonces, si tú vas gradualmente aumentando el peso, te va a ir bien. Si tú quieres ser Hulk el primer día, te vas a lastimar y tienes que saber hacer los ejercicios. El peso muerto, yo por ejemplo a los pacientes les digo, tú no lo hagas, porque no lo vas a poder saber hacer bien. El peso muerto es toda una disciplina casi olímpica en la que tienes que saber adecuadamente tu posición. Pero si tú empiezas a cargar 100 kilos en peso muerto solamente porque tú lo viste en YouTube o en TikTok, te vas a lesionar de una manera que no vas a poder seguir incluso haciendo tus actividades, hasta vas a dejar de caminar. Entonces, y te voy a tener que operar y no quieres eso. No. Entonces, lo ideal es que siempre vayas con un plan y vayas con una persona que sea experta en todos esos ejercicios. Y sí es muy común, súper común que a todos los pacientes jóvenes que veo de hernias lumbares. Es por el gym. La mayoría es porque cargaban mucho inadecuadamente. Y eso sí te lo digo, es muy común. Jóvenes, pacientes jóvenes. Sí. Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto recomiendas hacer como core, o sea, este ejercicio para el abdomen, para fortalecer? O sea, ¿esto también ayuda a fortalecer un poco la espalda? Claro. ¿O qué tanto ayuda esta parte del fortalecer el abdomen? Mira, el core es como la parte fundamental de todo tu cuerpo. Literalmente, entre más fuerte tengas el core y más estabilidad le des a tu abdomen y a tu columna, más cosas vas a poder hacer en el futuro. Lo recomiendo mucho porque si tú eres muy fuerte de ahí,
incluso tu expectativa de vida va a subir. Está demostrado que tú tener cuádriceps fuertes y un core fuerte te va a dar entre 7 a 10 años más de vida de lo que normalmente ibas a vivir. Okay. Imaginemos que genéticamente estamos diseñados para vivir 75, 78 años. Si tú ejercitas mucho esas partes, puedes llegar hasta los 80, 80 y tantos años, porque esas partes tienen mucho músculo y dan mucho soporte a todo tu cuerpo. Y es más, el core también no solamente le da soporte a tu columna, sino que hace que tus órganos estén más sanos también, porque indirectamente estás haciendo que haya menos grasa visceral. Entonces, entre menos grasa visceral, más fuerte tengas el core, la espalda baja también, y los cuádriceps, vas a vivir más tiempo. Entonces yo digo, si tú te enfocas nada más en eso todo el tiempo, vas a vivir y vas a estar muy sano, vas a tener menos presión arterial alta, no vas a tener diabetes y simplemente tu cuerpo se va a adaptar a cualquier tipo de actividad física. Si tú tienes fuertes esas partes que te acabo de decir, realmente puedes hacer cualquier tipo de actividad física. Okay. Puedes saltar, puedes correr, puedes hacer voleibol, básquetbol, lo que quieras. Entonces creo que algo es súper importante. Ok. Hay una pregunta que estuve esperando todo el episodio para hacerla. ¿Qué opinas de los quiroprácticos? Híjole. Esto que te truenen, que vas... o sea, a mí me encanta ver esos videos de que los acuestan y nada más de la nada de que los truenan todos. Pero, ¿qué opinas? ¿Sientes que está bien, no está bien? ¿Se pueden lastimar? ¿Lo recomiendas a medias? Mira, yo creo que la gente tiene que entender una cosa muy importante. Los quiroprácticos es una rama de la salud que ayuda justamente a ajustes articulares cuando tienes dolores, ¿no? No son médicos, hay que tener en cuenta eso. Ellos no estudiaron anatomía, histología, bioquímica, nada de eso. Son personas que se dedican exclusivamente a la quiropraxia. En otros países son muy respetados. En Estados Unidos son muy famosos los quiroprácticos. Incluso tú has visto esos videos cuando los truenan y suena así, pero... Sí, que les ponen el micrófono así que para que suenen todos los huesitos tronados. Millones de visitas. Has visto que a la gente le encanta ver cómo truenan a la gente. Y yo, órale, ¿no? Pero bueno, es súper conocido, ¿no? Esto. Ahora, debes saber algo, ¿no? Cuando los quiroprácticos no nada más hacen eso, hacen otras cosas que sí funcionan, pero justamente en la parte del sistema musculoesquelético donde hacen tracciones y hablando específicamente de la columna, yo no lo recomendaría, la columna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos traccionan la columna cervical, que es justamente lo que te dañaste cuando tuviste un choque, sí. Alrededor de la columna cervical pasan dos arterias que se llaman las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales llevan un gran porcentaje de sangre a tu cerebro. Entonces esas arterias vertebrales, justamente en las vértebras que casi llegan al cráneo, hacen una curva. Entonces al momento de yo traccionar un cuello, la probabilidad de que yo rompa una de esas arterias... Ay, no, nunca en mi vida voy a ir, no manches. Es altísima. Realmente sí son 40% de que se rompa esa arteria o si no se rompe, puede generar un coágulo que llega a tu cerebro y causarte un EBC o un infarto cerebral. Entonces... dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Nada más por jalarte el cuello. Sí. Y es súper común. Hay estudios científicos y muestras grandes de pacientes que les han causado eso. Y no nada más eso. Ya ahora, a nivel personal, nos ha llegado mucha gente con fracturas cervicales, con problemas de infarto cerebral, de que fue con un quiropráctico o gente que se queda sin caminar toda su vida simplemente por una tracción cervical. Ahora, no estoy culpando que ellos quieran hacerte un daño. Simplemente es que yo creo que ellos no sabían exactamente cómo es la anatomía de ese paciente, porque yo no puedo saber cómo es tu cuello sin ver tu vértebra o ver una radiografía o una resonancia. Claro. Entonces ellos no piden usualmente resonancias, usualmente no las piden y no ven que puedes tener una malformación arteriovenosa, no pueden ver que a lo mejor tienes más vértebras cervicales, no pueden ver que tienes una degeneración de tu columna. Entonces ellos no valoran nada de eso. Entonces, nada más te jalan el cuello. Entonces, yo no lo recomendaría porque es sumamente peligroso. Ahora, ¿por qué truena? ¿No? Te has preguntado, ¿por qué truena una articulación? ¿Algo que está en medio de los huesitos? Justamente, ¿por qué cuando hacemos esto truena? ¿No? ¿Por qué cuando nos jalan truena? Justamente dentro de las articulaciones hay líquido sinovial. Allá tronaron también en producción. Hasta más cañón. Sí. En el líquido sinovial se acumulan burbujas de gases, nitrógeno, oxígeno y otros gases. El caso es que estas burbujas están en ese líquido sinovial. Cuando nosotros achicamos el espacio de la articulación, todas esas burbujas que se acumularon explotan. Y truenan. La gente cree que es porque choca hueso con hueso. No, realmente explotan las burbujas y truena y por eso suena así. Y también en las articulaciones de las cervicales truenan. Por eso cuando te jalan, cuando te aprietan, truena. ¿Alguna vez han visto esos que truenan la espalda o la rodilla o se truenan el cuello ellos solos? Sí. Justamente están sacando toda la presión de las articulaciones y explotan las burbujas y por eso truena. Eso te causa un alivio momentáneo. ¿Por qué?
porque todos esos gases que salen de tu articulación hacen que literalmente la articulación aumente un poquito de tamaño, disminuye y luego aumente de tamaño. Entonces tú tienes una percepción de endorfinas que dicen, ya no me duele tanto. Yeah. Y eso te dura un par de horas, realmente un par de horas. No te va a durar ni siquiera una semana. Y dices, ya me curó el quiropráctico, ya me curó el huesero. O sea, sí vas a sentir que sales mejor. Un alivio momentáneo sin un cambio estructural. O sea, literalmente es como un placebo, para que me entiendas. Okay. Entonces sí vas a decir, sí me ayudó. Pero realmente no te quitó la escoliosis, realmente no te quitó la hernia. Entonces sí ayuda en un par de horas. Es como un alivio momentáneo. Por eso son tan famosos. Por eso la gente va tanto con ellos. Porque dicen, a ver, ya me ayudó, sí me quitó el dolor en el momento y el cirujano de columna me quiere operar y cobrarme $1,000,000 por una cirugía. Pues obviamente no. La gente va a decir, yo quiero ir con la persona que me quite el dolor inmediatamente. Y es evidente que la gente tiene esa creencia en general, pero tienen que saber la verdad. No va a curar tu daño estructural. Simplemente son burbujas que truenan, que te hacen sentir mejor y que dices, bueno, son endorfinas, me siento mejor. Después se te va a volver otra vez el dolor y vas a tener los mismos problemas. Okay. Ahora, no todos los quiroprácticos son malos o desconocen las cosas. Hay muy buenos quiroprácticos que hacen bien su chamba, pero lamentablemente en este país, en Latinoamérica, es difícil encontrarlos. Y hay gente que ni siquiera es quiropráctica, es hueseros, ¿no? Sí, no, justo de que a nosotros nos hacían masaje de que, es que te digo, mi mamá y yo estamos de que fregadas de la espalda y va todos los lunes una señora que amo a hacernos masaje pero como que pues obviamente pues no es como que estudió el tema de que todo el cuerpo y ya antes, ya no obviamente, o sea, de que ella tronaba el cuello, pero de que yo creo que la manera más grotesca, así que con una toalla, te ponía la cabeza en la toalla y te hacía como 1, 2, crack. Y nada más así. Y mamá llegó a un punto que me dijo, tira por favor, que no te lo haga. Y ella, de que segura, pero es que mira, aquí te hago rapidito, te acomodo. Y yo, no, ya sí está bien. Pero con una toalla así, tra. Oye, suena muy riesgoso, ¿eh? Sí. Ya sabes que las arterias vertebrales... No, por eso ya no me lo hagas. Imagínate que te hubiera ido mal. No. Qué bueno que no te fue mal. Sí. Eso estuvo bien. O sea, que no pasó nada. Eso sí. Fue algo bueno, pero imagínate. No, pero sí. Ahorita que dijiste eso, dije, por eso me estaba retorciendo cuando estabas diciendo todo lo que puede pasar. Pero, ok, ahora, creo que ese es algo que quería como tocar, porque creo que es mucha gente como que no sabe toda esa información. Pero hay otra cosa que lo he visto mucho, justo lo platicamos, creo que mis sobrinitas han ido, mis sobrinitos, estos lugares donde van los niños a brincar, que es como flyers o sabes, que un lugar donde puedes brincar, aventarte a los cuadritos de espuma. O sea, yo he visto de que 1000 videos que salen los niños de que cayeron mal, se lastimaron, se les zafó y justo dejan de caminar. O sea, justo creo que hace poquito le mandé a mi hermano de que un video como, porfa, que ya no los lleves. O sea, ¿qué opinas de esos lugares de brincolines y todo esto? ¿Qué tan malo es? A ver, obviamente desde el punto de vista no médico son súper divertidos, son súper cool. O sea, yo pensando como niño hoy en día digo, qué cool que hoy existen, ¿no? Dices que está padrísimo. Sí, hasta yo he ido, pero... Sí. Sin embargo, si tú le preguntas a un ortopedista pediatra de la Ciudad de México, ¿qué porcentaje de su consulta es por este tipo de lugares? Te va a decir un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque estos lugares, para empezar, cuando tú entras, pues el tema es lanzarse, el tema es saltar, darse manometas, la diversión, pero ellos te hacen firmar, no sé si has visto, que nos hacen responsables si tú tienes una lesión mayor o si tú te fracturas o algo así, porque no te van a pagar la cirugía, no te van a pagar si te luxas el hombro o la rodilla. Entonces, ellos saben exactamente que es un riesgo, El hecho de que un niño que su cuerpo pesa alrededor de 18 kilos, 20 kilos, caiga de una altura de 2 metros a unas espumas, pues dice, pues suena bien porque son unas espumas, no le va a pasar nada. Pero realmente un niño es muy laxo. Quiere decir que sea laxo, que sea muy elástico. Los huesos de un niño son como una... ¿Has visto las ramas verdes de los árboles cuando empiezan a nacer? Sí. Que no son duras, ¿no? No están hechas de madera. Son así sus huesos. Entonces, tú al momento de hacer, no sé, una voltereta hacia atrás, un salto mortal y caer mal, pues es muy fácil que el hueso salga de su lugar. Oye, por algo se llama salto mortal, ¿no? Exactamente, por algo se llama así. Piénsenlo. Entonces se luxan mucho el codo, se luxan mucho las patelas, las que son los huesos de la rodilla. Entonces es súper común. Realmente esos cambios de fuerza luxan los huesos. Y eso es lo de menos, ¿eh? Lo arreglas, lo reduces otra vez en consulta o en el hospital y no pasa nada. El problema es cuando ya son fracturas, cuando se rompes el hueso, cuando sangra el hueso o cuando literalmente te fracturas una cervical. Una cervical fracturada es
casi mortal. O sea, depende de qué cervical te rompas. Sí. Por ejemplo, si tú te fracturas arriba de C5, es probable que dejes de respirar. ¿Por qué? Porque por ahí pasan nervios que literalmente dan el estímulo automático para que tú respires. Entonces, si tú te fracturas C5 y daña el nervio te fracturas C3, C2, C1 y dañan esos nervios, pues literalmente dejas de respirar. Ya no tienes el automatismo de respirar. Casual. O hay otros que si tú te fracturas esas vértebras, pues literalmente te puedes dejar de mover los brazos y las piernas. Entonces, no es en sí la fractura, sino que la fractura, el mismo hueso que se rompe, dañan los nervios que están al lado y hacen que se seccionen, se rompan el nervio. O sea, se corte así como un cuchillo y literalmente te quedes parapléjico, cuadrapléjico y en una silla de ruedas toda tu vida. Ahora, casos de esos en Estados Unidos son súper famosos. Hace poco vi en TikTok de una chava que literalmente hizo un salto hacia atrás en uno de estos lugares y se paró. Y en el video es normal, así no pasó nada. Más o menos como 30 minutos después dejó de empezar a sentir su mano. Ya no podía levantar el brazo, luego el otro brazo y literalmente dejó de poder caminar. Y acabó en una silla de ruedas y le hicieron una resonancia y se había fracturado C5 y C6, se había disociado completamente y su médula había literalmente casi cortado. ¿Y cómo pudo los primeros 30 minutos caminar? El cuerpo se empieza a adaptar muy rápidamente. O sea, cuando tú te fracturas, literalmente, y si todavía tu médula sigue intacta, pues toda la reacción inflamatoria todavía no es tan grande. Ya, entonces justo. sigue pasando Sigue información. Pero empiezas 20, 30 minutos, entonces la paciente dejó de caminar. Y ahorita está haciendo TikToks en su cama o en su silla de ruedas y está rehabilitando todo por un salto mortal. El problema de las cervicales es que la gente dice, ay, el cuello, no pasa nada. Es una región tan delicada que literalmente si te dan un golpe, si tú chocas y golpeas tu cuello, haces un movimiento latino, te puedes morir. Hay algo que se llama decapitación interna, que literalmente cuando tú chocas a más de 120 kilómetros y haces una desaceleración, literalmente tu cráneo se sale de las cervicales sin obviamente decapitarte realmente, pero internamente tu cráneo salió de la articulación de C1, que es la primera cervical. Entonces es una decapitación interna. Y sí pasa, sí ha pasado. Y dicen, la persona se murió, pero ¿qué pasó? Entonces hacen una radiografía post-mortem y literalmente ven que el cráneo no está unido a la primera cervical. Y sí pasa. Entonces es una zona súper, súper insegura que te golpeen, que te caigas, que te hagas cualquier cosa o que te jalen, ¿no? En este caso los hueseros o quiroprácticos. Entonces yo diría que hay que tener un poco de cuidado. Siempre dicen que los doctores asustamos o que somos los aguafiestas de todo, pero no es por querer llevar la contraria, simplemente porque lo vemos todos los días. O sea, literalmente sí lo vemos todos los días y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿tú recomiendas que mejor estos lugares de brincolines y todo eso, evitarlos? Yo me encantaría que se pudiera hacerlo con casco y con un casco que lleva un collarín. Y ya con eso puedes hacerlo. ¿En serio? Sí, yo creo que lo podemos hacer. Todos los niños como con casquito. Eso estaría padre, que les dieran un casco. Sería muy bueno. O sea, ¿y el mismo riesgo corres en un brincolín inflable que ponen en las fiestas o eso es un poquito menos? Imagínate en las fiestas, por ejemplo, si tú sales del brincolín y te caes al pavimento, pues ahí. Bueno, ahí sí te puedes morir. Bueno, es que también afuera del brincolín ya todo es un riesgo, pero me refiero como adentro del brincolín. ¿Es el mismo riesgo que estos brincolines que son de espumitas y así? A ver, no es tan común porque nada, es un espacio donde van varios niños usualmente y los papás están viendo. Y brincan más de que espacito, todo hay poquito espacio. No creo que haya alguien que agarre vuelo y que brinque. Se eche una manometa, así, no. Y no hay tanto espacio para hacer más cosas, ¿no? Entonces creo que está más seguro. Sin embargo, pues también hemos visto muchos fracturados y todo. O sea, entonces hay un poquito de riesgo, ¿no? Todo tiene un riesgo. A ver, la vida es un riesgo, ¿no? Pero hay que saber los riesgos. Hay que conocer exactamente los riesgos. Oye, ¿y qué hábitos o qué cosas podemos hacer para mantener como nuestra salud de columna mejor a largo plazo? El número 1 es estar en un peso adecuado. Esto es muy controversial últimamente también, decir un peso adecuado. Sin embargo, nosotros tenemos algo que se llama índice de masa corporal, que ya no es tan fidedigno. Sí. Sin embargo, más bien yo diría esto, no tener un porcentaje de grasa corporal tan alto. Justo, enfocarnos en el porcentaje. Tan alto, porque eso nos predispone a tener más peso, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes mucho peso en músculo? Ahora, eso pasa algo bien padre, porque el músculo literalmente sí pesa a veces. Pero te protege. Pesa mucho, pero te protege. ¿Por qué te protege? Porque el músculo son como, tú lo conoces, son como cuerdas que se pegan a los huesos, literalmente, y le dan estabilidad a todo tu esqueleto y sobre todo a la columna. Si tú tienes muchísimo músculo en la columna, por más que peses 120 kilos de puro músculo, tu columna va a estar protegida. O sea, es más
tu densidad ósea aumenta cuando más músculo tienes o más ejercicio haces. Entonces, creo que yo diría más que nada porcentaje de grasa corporal elevado, evitarlo, ¿no? Eso es lo número uno que yo les diría. Otra cosa es nosotros hacer ejercicio. Si tú no haces ejercicio, pues evidentemente todas tus articulaciones, todos tus músculos y todo tu sistema musculoesquelético pues se va a deteriorar más rápido. Sí. Es literalmente, si tú haces ejercicio te vas a convertir en un Bugatti, que es un coche súper bueno, súper caro. Eso te protege al motor que tú tienes. En cambio, si tú no haces nada de ejercicio, es como si estuvieras en un coche en un deshuesadero. Realmente cualquier persona se puede robar cualquier artefacto, cualquier cosa de tu coche en un deshuesadero. Entonces, yo sí diría que hagan mucho ejercicio. Entre más músculo tengas es más vida, es mejor. Obviamente con las supervisiones adecuadas, menos grasa corporal. Y sobre todo, cuando nosotros estamos sentados mucho tiempo, poner un cojín en la parte lumbar, eso, así por más tonto que suene, eso te va a dar más vida y más años sin dolor a tu columna. Todo eso y ejercitar la columna también. O sea, la espalda baja se tiene que ejercitar. Por ejemplo, ¿has visto cómo hace Superman, cómo vuela Superman? O sea, que levanta los brazos y las piernas hacia atrás. Ajá, sí. Simplemente en tu cama, si tú haces esas poses de Superman, eso hay un músculo que se llama el multífidus, que es el músculo que está más pegado a tu columna en la parte posterior. Si ese músculo lo ejercitas adecuadamente, pues vas a dar estabilidad eterna a tu columna y nunca te van a tener que operar, nunca vas a desarrollar hernias, nunca vas a tener dolor de espalda. Entonces, entre más ejercites el multífidus, te va a ir mejor. Y también el psoas, que es un músculo que nace, es intraabdominal, pero que nace de las vértebras torácicas y llega justamente a los trocánteres del fémur. Si ese músculo también lo ejercitas mucho, pues también vas a tener mucha estabilidad y no vas a tener dolor. Entre más músculo tengas, menos grasa corporal tengas y justamente más ejercicio hagas, menos dolores de espalda vas a tener. Hoy aprendimos varias palabras nuevas. Oye, ¿y qué ejercicios recomiendas que hagan? O sea, ¿sabes de qué tipo? Típico que te dicen natación es el mejor ejercicio. ¿Qué otros recomiendas normalmente? Mira, todos los ejercicios son excelentes. No hay un ejercicio que sea mejor que otro. Obviamente hay ejercicios que están más enfocados a la espalda y otros que tal vez a largo plazo puedan dañar la espalda. Por ejemplo, esto va a ser muy controversial, pero correr más de 20 kilómetros sí daña tu espalda. Ok. ¿Por qué? Porque literalmente la carga axial que se distribuye entre tus vértebras pues es demasiada, tantas veces. Sí. Y sobre todo sobre pavimentos. Si es una caminadora, realmente no pasa mucho, o en otros tipos de piso no pasa mucho, pero sí, más de 20 kilómetros no mucha gente lo hace, ¿no? No. ¿Cuánta gente conoces que corra más de 20 kilómetros 3 veces por semana? Muy pocas, ¿no? Sí. Muy pocas. Entonces, no hay que preocuparse tanto por eso. Correr es muy bueno. Yo diría, correr es un excelente ejercicio, pero hay que saber hacerlo. Ahora, ¿qué ejercicios son mejores para la espalda? Yo creo que sí, natación. Dijiste que natación es una gran opción porque usas literalmente todo el cuerpo y tu espalda es la que te impulsa, ¿no? Justamente hacia adelante. Entonces, natación es excelente. Nunca hemos visto a Michael Phelps con problemas de espalda ni ningún nadador olímpico con problemas de espalda. Buen punto. Entonces, o sea, Michael Phelps nunca le ha pasado nada. No, Michael Phelps es un gran atleta. Es un gran atleta. De seguro tiene ese músculo que tú dices. Que el multífidus lo va a tener así súper hipertrofiado. Sí. Michael Phelps es un muy gran ejemplo, muy buen ejemplo. Pero todos los deportes son muy buenos, ¿eh? Literalmente, si tú haces deporte, cargas pesas adecuadamente, las pesas son muy buenas. Hacer hipertrofia con pesas es excelente. Yo creo que ir al gym al menos una vez por semana, 2 veces a cargar peso, yo lo recomendaría muchísimo. Hagas cualquier deporte que hagas. Ok. Y yo creo que yoga. ¿Qué opinas de yoga? Fíjate, el yoga, pilates, yoga. Ok. El yoga es excelente ejercicio para elasticidad y resistencia muscular localizada, ¿no? Okay. En el que tú haces unas poses y tienes que usar mucha fuerza nada más localizada en un punto. Okay. Es muy buen ejercicio. Es el ejercicio, uno de los ejercicios que más ha demostrado que a largo plazo vas a tener menos lesiones. Okay. Porque acostumbras a tu cuerpo y a tus músculos a estirarse y a cortarse durante periodos concéntricos mucho tiempo, ¿no? Me imagino que alguna vez has hecho yoga y pues no es fácil, ¿no? Cualquiera puede hacer yoga. Es más, los hombres no estamos diseñados muchos para hacer yoga, pero no somos tan elásticos, ¿no? El hombre que hace yoga es todavía más... Pero la elasticidad es como se practica, ¿no? Se practica. Las mujeres tienen más elasticidad por biología, o sea, tienen más elastina. Entonces, creo que las mujeres tienen mucho más elasticidad, pero usualmente por eso las mujeres hacen más yoga, porque se les facilita más hacer el yoga. O los pilates, has hecho pilates, ¿no? Sí.
Los pilates es muy buen ejercicio en el que también tus músculos tienden a evitar lesiones. Por ejemplo, si tú haces muchos pilates o mucho yoga y luego haces otro tipo de deporte, muy difícilmente te vas a lesionar porque estás acostumbrando literalmente a tu músculo a estirarse y hacer una concentración muy rápida o muy sostenida, ¿no? Entonces creo que son muy, muy buenos ejercicios. Ok. Y creo que sí los recomendaría para la espalda. Justamente para la espalda y justamente para la cadera, para el glúteo. Creo que eso te da mucha estabilidad. Si tú también tienes mucha masa muscular en las piernas, glúteo y espalda, vas a tener una espalda lumbar muy sana. Ok. Oye, pues increíblemente ya llegamos al tiempo, ya se nos acabó, pero como para terminar, para cerrar, ¿qué le puedes recomendar a todas esas personas que viven con dolor y están acostumbradas a que les duela todo el tiempo la espalda, la rodilla, que les truene, que esto? O sea, ¿qué les puedes recomendar para que hagan y actúen? Primero que nada, sentir cualquier tipo de dolor en tu vida está fuera de la normalidad. Hay que entender que la vida, sí, puedes tener dolor de vez en cuando, pero tener dolor tantas crónico veces, tanto tiempo, tanto dolor mental, dolor sentimental y dolor físico, no es normal. Cualquier tipo de dolor que tú sientas constantemente no es normal. Entonces tienes que acudir a un profesional a que te diagnostique y decir por qué te sientes tanto dolor en tu rodilla, tanto dolor en tu espalda, tanto dolor en el cuello. Porque el dolor es la señal más primitiva para determinar que hay un problema dentro de ti. Si no sintiéramos dolor, nos podríamos morir porque no detectaríamos si algo está mal. Entonces, si tú tienes dolor es porque tu cuerpo te está diciendo, ayúdame, necesito que me ayudes y que me lleves con un profesional a que vea que tienes, ¿no? Justo. Te haga una resonancia, una radiografía, lo que tú necesites, ¿no? Entonces, yo creo que si tú vives con dolor, no es normal e incluso va a afectar tu vida en tu trabajo, tus relaciones, todo, ¿no? El dolor literalmente es la causa número uno de que la gente deje de trabajar y deje de ser feliz. Entonces, y no solo hablo del dolor físico, sino también del dolor emocional. Entonces, hay que tener en cuenta que el dolor no es normal. Grábense eso. Un dolor sostenido no es normal, tienes que checarte. Y lo segundo es que hay alternativas de tecnología increíble que la gente ni siquiera conoce para quitar el dolor, para fortalecer los músculos, para ayudarte a que tengas una vida lo más parecido a lo normal que tú tenías antes de tener dolor, ¿no? Porque la normalidad es muy subjetiva, pero tenemos que regresar a lo que tú eras antes de ese proceso doloroso, ¿no? Sí. Que esa tu normal, cada quien tiene su normalidad. Entonces creo que esas dos cosas les dejaría. El dolor es una señal y sobre todo que tenemos muchísima tecnología y muchísimas cosas en la medicina y en la ciencia que te pueden ayudar. Si lo hacen a tiempo. Si lo hacen a tiempo, si dejas pasar el tiempo, ya valió. Es peor todavía después. Wow. Ok, wow, estuvo buenísimo este episodio, de verdad, muchísimas gracias por venir. Creo que a muchos nos va a dejar una gran enseñanza y a todas las personas que justo viven con dolor o se esperan o nos esperamos y no vamos al doctor, ya nos dejó una gran lección para empezar a actuar. No, gracias a ti, Steph. La verdad es que estuvo padrísimo este episodio. Me gustó mucho. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. En este episodio hablamos con un especialista en traumatología de cómo prevenir lesiones y cómo mantener tu salud ósea, muscular y articular. MultiBlue tiene este omega 3, que es un antiinflamatorio natural con múltiples beneficios para lesiones óseas, musculares y articulares. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y comparte. Síguenos en redes como Wellness Wave Club.